Presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. Miguel Pastorino es filósofo, docente y divulgador uruguayo. Con un estilo claro y reflexivo, se dedica a pensar temas como la ética, el sentido de la vida y el vínculo entre ciencia y espiritualidad. Su mirada invita a detenerse y cuestionar en un mundo cada vez más acelerado. Lengua Larga, la entrevista. Miguel Pastorino. Un gusto que estés acá y poder escucharte y verte en esta nota, ¿no? Ya que sigo tus columnas y he tenido la suerte de entrevistarte. Así que vamos a ver, no sé si habrá, años, vamos. No sé si habrá buenas preguntas, pero va a haber buenas respuestas. Sin duda. Un ¿no? placer estar contigo nuevamente, Gustavo. Miguel, y es difícil hoy decir yo soy filósofo, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo digo que soy profesor de filosofía. Porque en realidad la palabra filósofo es problemática, porque para los que estudiamos filosofía, filósofos son los tipos que crean pensamiento a la humanidad. Kant, Claro. Descartes, Hume, Marx, no sé, Stuart Mill. O sea, filósofos son los grandes. Claro. Entonces nos queda grande a todos, somos profesionales de la filosofía que nos dedicamos a investigar y a dar clase. A veces es verdad que por comodidad en los medios, dicen, bueno, ¿qué te pongo en una palabra? Claro. Bueno, está, si quieres poner filósofo. De hecho, la palabra filósofo originalmente en los griegos no tenía la fuerza que tiene hoy, era lo más parecido a un aficionado. De hecho, la palabra filósofo se usa frente al sabio, al sofos, que era el sofista, que era el sabio, y el filósofo era como esa cosa, ¿ustedes son sabios? Filosofía es amor a la sabiduría o amistad. Sí. Es como, yo soy amigo de la sabiduría, yo soy un aficionado, soy alguien que quiere preguntar, Claro. soy alguien que quiere saber. O sea que en el sentido original de la palabra es mucho más humilde. Más humilde. Sí. Ah, bueno, y hasta más callejero en el Sí. sentido de que poblaban, ¿no? Sí. La ciudad, ¿no? Bueno, de hecho la filosofía, bueno, en Grecia aparece siempre vinculada a la ciudad, sobre todo en su desarrollo, ¿no? Exacto. Pensemos en la filosofía de Platón, Sócrates en el mercado de Atenas. También en la Edad Media las universidades se fundan en el siglo XIII y de algún modo la filosofía y las ciencias eran en diálogo y en servicio a la ciudad. Va a ser recién en el Renacimiento donde las élites, ¿no? Quedan como el conocimiento, como se va al campo, se va, digamos, a los tutores y mentores. O sea, pero de algún modo la filosofía a lo largo de la historia te diría que la antigua y la medieval, con algunas excepciones, pero siempre está ese servicio a la discusión pública, al pensamiento para todos, no para una élite. Ah. Plantear a tus padres que ibas a estudiar filosofía no fue ningún problema. No, nunca nada. En realidad, de todo lo que he hecho, Ningún siempre problema. agradezco el criterio de mis padres, que era, si a vos es lo que te gusta y te hace feliz, dale para adelante. Lo Claro. único era si... De hecho, mi padre trabajó, bueno, todavía vive, mi mamá falleció hace pocos años, pero de un infarto con 64, y mi papá tiene 70 ahora y él toda la vida fruta y verdura, feria, mercado. Entonces, Claro. el tema es, yo iba a trabajar con él desde chico, ¿no? Entonces a la feria, fin de semana, en vacaciones. Y él siempre era, bueno, si no vas a estudiar, te venís a la feria con nosotros. Entonces no había... Pero ahí había una cuestión también divertida, en tanto que en todos los giros que di en mi vida, ellos siempre fueron dos personas que no terminaron apenas primaria. Como que de algún modo también ser primera generación universitaria en tu familia también era una cosa como para ellos, bueno, a ver, el que sabe por ahí termina siendo el que se pone a estudiar un poco más. Y nunca hubo una oposición en eso. Bueno, en mi afición y entrenamiento con artes marciales, mi padre un futbolero, yo soy un analfabeto en fútbol, o sea, no tengo ni idea de nada, no miro un partido. Y sin embargo nunca me lo impuso. O sea, en eso yo agradezco de mis viejos esa cosa de, bueno, te dan lo mejor, pero no te imponen su estilo, ni su modo, ni su proyecto de vida. Creo que eso es una cosa linda, ¿no? Claro, porque hiciste karate y... Kung Fu. Kung Fu. Sí. Y en Kung Fu el cinturón... Bueno, sí, en realidad También es diferente a diferente. otros. Llegué a dar clases, o sea, tuve años, competí y todo, ¿sí? Después, con el estudio fui como dejándolo y hoy es como una cosa que un lindo recuerdo en la vida y que me dejó mucho, ¿no? Claro, Sobre todo también en cuanto a disciplina personal. claro. Hasta para el estudio, te diría. También. Sí. Y Miguel, bueno, tuviste una etapa tuya de vida también muy cercano a la Iglesia Sí, Católica. por supuesto, ¿no? en el sacerdocio, el estudio. Y una cosa que siempre tuve, y eso me marcó mucho también mi relación con el padre Lizaga, un sacerdote dedicado al estudio de las religiones, de las sectas.
siempre el interés, de hecho en el Kung Fu me acerqué mucho al budismo, siempre el interés por estudiar historia de las religiones, o sea que mi estudio de la filosofía fue de la mano del estudio de la cultura, no me quedé solo con, digamos, estudiar filósofos, o sea, siempre me llamó la atención, que eso es muy de la filosofía, el gusto por el saber, ¿no? Sí. Que hoy está como medio en crisis esa cosa de que la gente hoy parece que hay que estudiar algo que sea útil, ¿no? Que tiene que servir para algo y te preguntan, ¿para qué te sirve? Y yo creo en el valor del conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no? Que no hay que mirarlo solo desde la perspectiva de la utilidad, y sin duda que el conocimiento también del mundo de las religiones, que en el Uruguay hay un gran desconocimiento, también ayuda más a la tolerancia, al diálogo, a la no discriminación, al respeto por el que cree en algo distinto, por entender incluso la diversidad de creencias. Me he dedicado mucho tiempo a estudiar las diferentes formas de ateísmo. A nivel filosófico, la gente cree que el ateísmo es uno solo, y hay muchos. Así como hay diversidad de creencias religiosas, hay diversidad de postulados ateos muy interesantes. Claro. ¿Y la filosofía con quién nace? Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, No te voy a hablar en términos deportivos, qué delantera esa, pero... esas metáforas conmigo claro, no funcionan. no funcionan, ¿no? No. Bueno, ¿cuál era el cinturón negro entonces? A ver, bueno, los grandes de la antigüedad sin duda son Platón y Aristóteles, Y ¿no? Esos son los grandes de la Aristóteles, antigua. claro. Pero Sócrates es verdad que no dejó nada escrito. No, de hecho de Sócrates hay muy poca evidencia histórica incluso de él, o sea, todo lo que sabemos de él lo sabemos por quienes han escrito sobre él. Que fueron un Sobre poco todo Platón. Sobre todo ¿no? Platón. Claro. Hay algunas alusiones en otros autores, pero Platón es el principal. Y de hecho Platón nunca aparece él en sus diálogos. Una vez sola aparece como alguien que no está, que estaba enfermo. O sea, es una cosa muy graciosa de Platón, es que él no aparece en sus diálogos. Y hace filosofía en forma de diálogo, para ayudar a pensar con mayor rigor. ¿Qué eso da la filosofía? Ayuda a pensar con mayor rigor, ¿no? Con mayor precisión. Y justamente en diálogo, porque vos no podés quedarte solo con lo que pensás, sino para poder mejorar tus ideas tenés que ponerlas en diálogo con otras. Y pone a Sócrates de personaje principal en la mayoría de sus diálogos, lo cual es muy interesante. Pero la filosofía nace mucho antes. En realidad, hay una cosa que se da cultura y que no todos lo dan en filosofía, que se dan paralelo. Vamos a decir el siglo VI antes de Cristo, hacia atrás, siglo VII, pero sobre todo el VI, es un despertar no solo en Grecia. Fíjate lo que pasa en paralelo. En Grecia aparece lo que se llama el primer filósofo, que es Tales de Mileto, que son filósofos que eran como si fueran físicos de hoy, tipos que les preocupaba el universo, la naturaleza. Se hacían las preguntas de por qué las cosas son como son y no de otro modo. Preguntas que hoy te pueden dejar sin dormir también, ¿no? Aún con la física cuántica. Claro. Es decir, son los primeros filósofos que se llaman presocráticos. Pero fíjate que en el mundo hebreo, en los tiempos de la Biblia, contemporáneo a los filósofos griegos, hay una primera racionalización o desmitologización del mundo divino, sagrado, de la naturaleza. Es decir, Israel es la primera religión que racionaliza la naturaleza. Fíjate que en esa época todas las religiones le rendían culto a los astros, al sol, la luna, Babilonia, Egipto. Israel dice, o sea, hay un solo Dios que creó el sol, la luna, o sea, estas cosas, el universo son cosas, no son dioses. O sea, es una primera ruptura con el mito. Súper interesante. Siendo un texto mítico el del Génesis, en un lenguaje mítico escribe, pues no se puede tomar como historia ni como ciencia, pero ese relato rompe con las ideas mitológicas y da un paso racional. Lo mismo hace Grecia, ¿no? O sea, es interesante ver cómo hay en las civilizaciones que marcaron, porque Occidente es hijo de la Biblia y de la filosofía griega, o sea, nuestra cultura es hija del mundo judeocristiano y greco-romano, y todas nuestras ideas vienen de ahí. Es interesante porque en paralelo nace un pensamiento más racional, por así decir. Claro. Recién dijiste, ¿para qué sirve la filosofía? Y yo me quedé pensando también que cuando esa pregunta se la hice a más de una psicólogo, dice, me han contestado, bueno, para analizarte, para tener más elementos, para analizar lo que estás haciendo, para conocerte. Hay varias respuestas. Son disciplinas muy diferentes, la filosofía y la psicología. Sí, bueno, lo que pasa es que la psicología en realidad originalmente estaba dentro de la filosofía. A medida que la psicología se va acercando, sobre todo a finales del siglo XIX, ya con la psicología experimental y después con el conductismo, se va acercando más al método científico y a la mentalidad científica, ahora con la neurociencia. Pero originalmente el primer tratado del alma, que alma podríamos traducirlo por mente, es de Aristóteles. Y hoy se está retomando porque Aristóteles habla de la mente animal.
Y hoy algunos que se dedican al tema de la psicología animal están releyendo a Aristóteles, que tiene más de 25 siglos. Increíble. Y porque dice cosas que son muy vigentes y que fueron descuidadas durante mucho tiempo. Entonces, la filosofía acá en cuanto a la utilidad, una cosa interesante es esto que vos preguntás, bueno, la utilidad. Hoy en día las preguntas filosóficas, como siempre lo son, como decía Ortega, están siempre como debajo del asiento, vienen a molestar y a poner en crisis cosas que damos por obvias. Y la filosofía en eso tiene ese ejercicio. Te doy un ejemplo. Cuando alguien dice, yo estudio neurociencia, somos nuestro cerebro. La filosofía diría, y entonces la mente es el cerebro, forma parte del cerebro, o la mente es distinta del cerebro, ¿es inmaterial o material? Esa respuesta no la da la neurociencia. Esa respuesta es un debate filosófico que hoy te devana los sesos y que obviamente no tiene una respuesta final, pero le hace decir a la neurociencia, ojo con hacer afirmaciones filosóficas como si fueran científicas, porque no lo son. O sea, que vos digas que vos sos tu cerebro, bueno, sos tu cerebro y mucho más que eso. Porque además, si no también, la idea de que es, bueno, las grandes preguntas, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? Las preguntas que se hicieron los grandes filósofos siguen siendo actuales hoy. Por eso una cosa que decía un autor dedicado al tema de filosofía y ciencia, decía, los textos de ciencia, la ciencia avanza por ensayo y error permanentemente, pero los textos de ciencia de hace 5 años, muchos ya están para un museo de historia de la ciencia. En cambio, vos lees un texto de filosofía de hace 25 siglos y sigue siendo actual. Porque las preguntas que te hacen los griegos, no importa tanto la respuesta, sino el modo en que ellos lo abordaron, que te obliga a abordarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Vos decís, para la felicidad para mí es tal cosa. Y vendría Platón y te diría, bueno, ¿y vos cómo estás seguro que eso es así? Y ya te obliga a pensar. Claro. Y te dice, bueno, pero la felicidad son momentos. Entonces no es posible una vida feliz. Bueno, sí, es posible, pero entonces es una suma de momentos. Y esos diálogos te obligan a cansarte un poco la cabeza y a decir, capaz que aquello que doy por obvio no es tan obvio. Entonces el diálogo con los filósofos no es hacer arqueología del pensamiento, no es ir al pasado por el pasado, claro, sino que es dejarte provocar por esos tipos y hombres y mujeres, ¿no? que pensaron cosas que a veces nosotros no pensamos con esa profundidad. Claro. Y entonces dialogar con ellos te obliga muchas veces a ponerte más en claro, ¿no? Y a dudar, que es el ejercicio principal de la filosofía. Porque de hecho la gente que duda, hoy está como criticado eso de que si vos, Gustavo, cambiás de idea, qué débil, Gustavo, mira, ya cambió de opinión. La gente que cambia de opinión es la más inteligente, porque en realidad es la que está siempre revisando sus ideas. Y hoy parece que la persona que tiene que estar bien plantada es la que se pone el balde. Ese es un fanático, o sea, que no puede dejarse interpelar por otra idea, ¿no? Y en realidad el crecimiento intelectual tiene que ver con exponerse a ideas que cuestionan las tuyas, ¿no? Algo que hoy sería fundamental en el diálogo público, ¿no? Cuando escuchás yo voy a meterte en una misma bolsa de todo. Lo que me interesa es cómo denominás o qué nombre le ponés al momento en que estás viviendo. Pero voy a usar algunos nombres, ¿no? Incluso no de filósofos, ¿no? Bueno, un filósofo coreano muy seguido, ¿no? Hoy muy conocido, habla de la sociedad del desencanto, ¿no? Vos decís Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio. Del cansancio. Tiene varias. Del cansancio, de la transparencia. La transparencia, cansancio, creo que desencanto también. Pero, por ejemplo, se le ha puesto otros nombres a este momento. Bauman fue un sociólogo, habló de modernidad líquida. De sociedad líquida. Vargas Llosa, que murió relativamente hace poco tiempo, no era un filósofo, es un escritor, pero habló de la civilización del espectáculo. Muy buen libro. Muy buen libro, ¿no? Y también se habla de la posmodernidad. Hay tantos nombres para denominar a esto que nos atraviesa en los últimos años, ¿no? Pérdida de esto. ¿Vos cómo llamás a este tiempo que nos toca vivir, Miguel? Bueno, no sé si yo podría ponerle un nombre. Uso el nombre que le pido prestado a otros, que me gustan. Uno de ellos es que es una crisis de la modernidad occidental, ¿no? Estamos en plena... Algunos hablan de posmodernidad, yo creo que no estamos en una nueva época, sino en los últimos coletazos del derrumbe de una época, ¿no? ¿Derrumbe? Sí, porque es el declive de un tipo de civilización y la emergencia de una nueva, por supuesto, ¿no?
Y esa crisis cultural que vive Occidente tiene muchos de estos nombres y uno podría estar horas con pinceladas de estas. A mí las que más me llaman la atención o me preocupan, esto de posmodernidad. ¿Por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo nosotros, también la sociedad tenía como una idea de progreso, de humanidad que iba hacia adelante con la ciencia. Las ideologías progresistas, ya sea el marxismo o el liberalismo, la idea de progreso de la humanidad hacia adelante, entró en crisis, está toda erosionada, ¿no? Erich Hoffmann, un historiador socialista de la historia del siglo XX, en la introducción él dice que por primera vez en la historia, o sea, porque siempre supimos, capaz que no sabíamos hacia dónde ir, perdón, mira, le dije mal, tal vez no sabíamos hacia dónde iba el mundo, pero sí sabíamos hacia dónde queríamos ir. Teníamos un proyecto de civilización. Dice, es la primera vez en la historia que no solamente no sabemos a dónde vamos, sino que tampoco sabemos a dónde deberíamos ir. Es un tiempo de incertidumbre, porque se han agotado las certezas que alimentaron siglos. Y esas certezas ponen en crisis el diálogo intergeneracional y se siente. Lo que a mí me servía, yo me siento impotente para transmitir a otros. Y eso ha generado un problema que Hannah Arendt en los años 50 lo detectó, la filósofa judía, sobre el tema de la educación. Ella dice, la responsabilidad del mundo adulto es transmitir a la nueva generación el mundo que recibió. Y no importa si esa nueva generación hace con eso lo que quiera, porque es su tiempo y hará con lo que le entregaste lo que quiera. Pero lo que no podés es dejarlos huérfanos de cultura. No podés ser tan, y ella lo dice, ¿no? No podés ser tan idiota de decirles, no, como este mundo es tan difícil y ustedes lo entienden mejor, manéjense, ¿no? O sea, vean ustedes qué hay que hacer. No, los estás liquidando. Los dejás solos. Los dejás sin nada, sin techo, sin piso, sin nada. No, mirá, yo te voy a transmitir cómo llegó la humanidad hasta acá, por qué hay derechos humanos, por qué el mundo es como es. Y después vos, hacé con lo que te di, lo que quieras. Eso se llama tradición. Transmitir, no tradicionalismo. Tradición es transmitir lo recibido para que la nueva generación lo transforme y con eso recicle y haga otra cosa. Eso ha hecho siempre Occidente. Hoy estamos en un quiebre porque el mundo adulto descree su propia cultura y descree su propio mundo. Entonces, cuando eso sucede, el adulto no quiere ser adulto, y eso hablan los psicólogos hoy, porque entonces asistimos a un mundo de adolescentes crónicos, donde en realidad todo es también, al haber una crisis de la verdad, de que nadie se anima a decir esto es más verdad que lo otro, cunde en la sociedad un gran relativismo. Eso es un problema de nuestro tiempo. Una cosa es que todos tengamos perspectivas diferentes, como decía Ortega, ¿no? Y las perspectivas suman. Pero otra cosa es que digamos que todas las verdades son iguales. No, no son iguales. O como se dice, bueno, hay que respetar todas las opiniones. No, hay que respetar a todas las personas. Hay gente que dice cosas que no tienen pie ni cabeza. Y vos tenés que poder decir, eso no tiene sentido. Eso es absurdo, no es lógico. A ver, el argumento está mal planteado. O sea, tenés que poder decir, porque si no es muy cómodo decir, esa es tu opinión, yo tengo la mía. Eso es imposibilidad del diálogo. Platón se moriría. Eso es no dialogar. Decir que vos tenés tu verdad y yo la mía es no querer dialogar para ver quién está más cerca y que podamos aprender uno del otro. Entonces, ese relativismo genera también una suerte de escepticismo de, bueno, nadie sabe lo que es el amor, la felicidad, la libertad. Mejor ni te preguntes. ¿Y en qué deriva el relativismo en pragmatismo? Que es buscar las cosas según su utilidad. No importa si es verdad o no, lo que importa es que sirva. ¿Para qué sirve? Entonces lo que importa es el para qué sirve, y eso va de la mano, por darte la última nota a nivel interior, que es hoy hay un exceso de subjetivismo. ¿Qué es esto? Para hablarlo en sencillo. Es que las personas están demasiado ensimismadas en lo que sienten. Y creen que la realidad es lo que ellos sienten. Entonces yo digo, yo siento, Gustavo, que vos estás en negación. O sea que ahora te hago un análisis psicológico partiendo de mi sentir. Claro. ¿Qué sé yo de lo que a vos te pasa dentro de la cabeza? No tengo ni idea. Pero sin embargo me siento con la autoridad de decir, yo siento, y automáticamente es un dogma. Lo que yo siento es verdad. Entonces a veces hay que decirle, mira, lo que tú sientas es verdad que lo sientes. Claro. Yo acepto que tú sentís que yo no te quiero. Es algo que tú sentís. Ahora, eso no tiene por qué ser verdad en mí. O sea, puede ser que yo te quiera mucho y que vos no te sientas querido. Entonces, lo que tú sentís no es la totalidad de lo real. Es más, muchas veces puedes estar años luz de la realidad. Y vos no podés encerrarte en eso porque eso imposibilita el diálogo y el encuentro y además es causa de mucho sufrimiento, ¿no? Para las personas que son así. Porque es como que la realidad es lo que ellos van sintiendo y no se dejan interpelar por el afuera. Entonces se van encerrando en una burbuja emotivista donde implosionan.
Y eso es un problema hoy de salud mental también. Por eso la filosofía, Byung-Chul Han, cuando habla de los problemas del mundo actual, dice que muchas enfermedades de hoy tienen que ver con la manera que pensamos y vivimos. Sí. Y ahí, lo otro que también es interesante, y como última nota podríamos hacer 50 de estas, ¿no? De como características de la crisis de hoy, es la fractura con la memoria. El vivir acelerados, que no es solo por la tecnología, es por una mentalidad de que no hay que parar porque hay que crecer, sino que das por el camino, que tiene que ver también con el mercado, con una mentalidad que se impone también no desde la economía, sino desde la filosofía neoliberal, que es distinta de la economía y a veces se la entrevera, ¿no? Y es pensar que no hay que parar nunca, porque el que para muere. Y en realidad, lo que le pasa hoy a la gente es que no sabe lo que quiere en la vida porque solo corre. Y no te parás ni a pensar ni quién sos ni qué querés. Y eso hace que haya una pérdida de sentido brutal. Y contaba Pérez Reverte, el periodista español, en la pandemia, que muchos jóvenes que entraban en crisis en la pandemia, que se querían morir porque no puedo salir, no puedo ir a los boliches, no puedo no sé qué, el fin del mundo, dice, sus coetáneos, otros jóvenes de su edad, que más o menos tienen formación más humanística, que han leído literatura universal, filosofía, historia, les comentaban en las redes sociales, gente, nuestros abuelos tuvieron la gripe española, no tenían wifi. Y sobrevivimos. O sea, no es el fin del mundo. Si vos no tenés perspectiva histórica y crees que el mundo nació contigo y se acaba contigo, es muy complicado. Entonces, yo creo que sí, que estamos en una crisis de la civilización occidental, donde Occidente además está acomplejado de sí mismo y de su pasado. En Europa esto se ve. Corre el riesgo de que se lo coman los fundamentalismos también, por esto mismo. Nombraste varias veces a Occidente. ¿Es distinto otras partes del mundo? Sí. Sí. A ver, hay cosas que han colonizado por temas globales, claro, culturalmente, sí. ¿no? Pero sin embargo hay cosas que hay ciertos valores de ciertas tradiciones, de ciertos colectivos que los dejan a resguardo de esta suerte de individualismo exacerbado que tiene Occidente, que también está en Oriente. Pero yo creo que una nota es este individualismo exacerbado, que han llamado algunos la cultura de la selfie, donde no hay paisaje, no hay un otro, sos vos contigo mismo todo el tiempo. La gente está muy sola, pero al mismo tiempo con miedo de los otros. Eso genera desconfianza, la desconfianza erosiona la economía, erosiona la política, erosiona las instituciones. Una sociedad donde no confiamos unos en otros lleva a las faltas de respeto, a la no valoración de la vida del otro. Y no me quiero poner apocalíptico, que no pienso que todo esté mal. Sí. Simplemente siento que muchas cosas que la gente vive a diario tienen que ver con una crisis de la civilización que está debajo de su piso. Y a veces la filosofía ayuda a entender las raíces del problema que tenés para encontrar soluciones, para encontrar salidas. Pero tenés que ir un poquito más profundo a pensar, y el peligro es, para mí el mayor peligro es el determinista que dice, y bueno, las cosas son como son, así tenían que ser. ¿Quién dijo? O sea, ¿quién dijo que ir más rápido es mejor? O sea, es un dogma. Bueno, podemos cuestionarlo, ¿no? ¿Quién dijo que si es entretenido es mejor? Bueno, no sé, depende para qué quieras, ¿no? Entonces, en la educación, ¿qué es mejor? Entonces ahora están yendo para atrás con la tecnología. Bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque están evaluando. Pasa que a veces vas evaluando ya experimentando, lo cual deja gente rezagada. Entonces yo creo que en una crisis, si algo tienen claro y ven los políticos, los que estamos en educación, es que no hay mucha claridad de recetas. Porque estás en un tiempo convulsionado. Sí. ¿Das un curso que se llama Vidas con Sentido? No, Vidas en busca de sentido. En busca de sentido. Es un curso de grado en la universidad. ¿Y se lo das a jóvenes? Sí, porque universitarios. en la UCU tenemos formación humanística obligatoria en todas las carreras. Y entonces ellos eligen los cursos que quieren hacer de filosofía en un paquete de 70 cursos, temas. Ellos eligen, y entonces nosotros proponemos determinados cursos. Yo qué sé, Javier Massa, por ejemplo, da uno que es tecnología y condición humana, que es un tema que a él le apasiona mucho. Tratamos de que los profes den aquellos temas que más investigan o que saben más, porque eso también motiva mucho al profesor. Y yo, como investigué un tiempo el tema del sentido de la vida en la filosofía, creé este curso y a veces aviso en la primera clase. Aviso, no es un curso de autoayuda. Vamos a ver 5 filósofos sobre el sentido de la vida. Sí. Distintos filósofos. Desde Nietzsche y Camus, Sartre, Nietzsche hasta Víctor Frankl. Sí, obvio, porque Nietzsche es el que pone la dinamita, ¿no? Claro. En este tema del sentido. ¿Quién pone, Miguel, esta nota no podía terminar, quién pone en tendencia, después de tantos años, que algunos filósofos que existieron desde hace muchísimos años pasen a ser
tan relevantes hoy. Por ejemplo, Nietzsche pasó hace ya unos cuantos años atrás. Yo no sé si fue la serie de Merlí, el docente filósofo que dejó a los estoicos por allá arriba. Entonces parece que hoy mucha gente quisiera ser estoica o seguir a Séneca, Marco Aurelio, Epícteto, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Esas tendencias por qué se dan? Bueno, O eso Heidegger en su sí, momento. hay modas filosóficas que prenden en determinado tiempo. También por eso autores, hay autores que a veces se recuperan porque de algún modo responden a la sensibilidad de una época. Ah, bueno, por Por algo ejemplo, es sí, entonces. los estoicos les toca una época de una gran crisis de sentido, de una gran Claro. crisis cultural y donde los tipos se encierran un poco en sí mismos porque es muy difícil el cambio social. Entonces, como el cambio social y político es muy utópico, los tipos se replegan un poco sobre sí y, a ver, y ojo, también critico, como hacen algunos, que a veces está de moda un estoicismo, que es un estoicismo posmoderno, que no tiene que ver con lo que... Hay que leer a los estoicos, Claro. que no eran personas, digamos, de superación personal, ¿no? Y el fitness, sino que el estoico era alguien que se negaba de sí mismo. Sí, sí. Era una persona que renunciaba, que era una zeta, ¿no? Entonces, no era alguien No de la era tan cultura de la fácil, autoayuda, no claro. era tan fácil ser estoico, como a veces se lo predica un poco en un estoicismo así, un poco más de venta. Nietzsche es un tipo que parte la filosofía en dos, ¿no? Es Claro. una persona que pone en crisis las grandes certezas de la historia de la filosofía y entonces uno tiene que darse contra Nietzsche para poder volver a pensar toda la filosofía, ¿no? Si se atreve a eso. Porque Nietzsche no genera algo nuevo, sino que es más lo que demuele que lo que construye. Pero su demolición ayuda a pensar y por eso genera tantos detractores y fanáticos de Nietzsche, ¿no? Una cosa interesante para no irme de tu pregunta es, Nietzsche es el gran teórico, si querés, que pone en la historia de la filosofía que la vida no tiene sentido, o sea, que la vida no tiene fundamento. O sea, la muerte de Dios en Nietzsche no es un tema meramente religioso, es la muerte de todas las certezas, es el fin de la metáfora, del fundamento de la moral, o sea, es la crisis de sentido. Es de las frases que más han tenido que Sí. ustedes contextualizar. Sí, porque a veces se la interpreta contestar. solo de un modo Dios religioso. ha muerto, y Nietzsche, como, a ver, claro. una vez una alumna me dijo, bueno, pero si Nietzsche es ateo, ¿por qué tiene que decir que Dios murió si Dios no existe? Claro. Y obvio, porque es una metáfora. Porque lo que está diciendo es mucho más profundo que una crítica religiosa. Lo que está diciendo es, de hecho, su crítica en ese texto que es de la Gaia Ciencia, donde Nietzsche habla del loco que aparece en el mercado y que dice Dios ha muerto, le habla a los ateos primero y se mete con ellos para decirle que no son ateos en serio, que si se tomaran la pregunta en serio, no la tolerarían. O sea, Nietzsche arremete contra ateos positivistas, materialistas y contra la religión en ese texto para decir que en el fondo incluso los científicos crean nuevos dioses en la ciencia. La política crea nuevos dioses en el Estado, la nación, la ideología. En el fondo, vos matás a Dios pero creás un nuevo ídolo, un nuevo absoluto, en nombre del cual sacrificás todo. Entonces, Nietzsche viene a arremeter contra todas esas certezas. Entonces, de alguna manera tenés que volver a repensarlo todo y rehacerlo. Por eso seduce tanto. Claro. Y Miguel, bueno, la filosofía en todo, ¿no? Filosofía de las religiones, filosofía política, filosofía en el del lenguaje, y llegó también filosofía de la tecnología, Sí, ¿no? La inteligencia artificial. Contanos lo que quieras de sí. filosofía en la tecnología, pero la inteligencia artificial ¿nos hace pensar menos? Hay un debate sobre este asunto. Y a ver, como bien decís, hay ramas en la filosofía. La filosofía de la religión estudia la religión como en sus términos racionales o filosóficos. La filosofía política, las teorías políticas y las ideas políticas. La filosofía de la tecnología es bastante nueva, pero hay un debate clásico en el siglo XX que es entre Ortega y Heidegger, que son los primeros que abordan el tema de la técnica en profundidad a nivel filosófico en el siglo XX. Y te diría que si estuvieran hoy vivos, estarían hablando de inteligencia artificial seguramente, generativa sobre todo. Y acá hay un tema, o sea, están las dos posturas extremas. Los filotecnólogos, que es la tecnología siempre es mejor que avance porque aunque nos cueste, tenemos que ir para adelante sin cuestionar mucho. Y los apocalípticos, que les parece que todo avance tecnológico es un empeoramiento de la humanidad. Yo no me alineo en ninguno de los dos extremos. Creo que hay que ser críticos. Hoy la filosofía de la tecnología está produciendo bastante sobre este tema. ¿Y qué tipo de reflexión hace? Bueno, en primer lugar,
que una cosa es que la tecnología sustituya actividades que nosotros podemos automatizar. Esto siempre trajo miedos con el trabajo, ¿no? Pero bueno, pero eso nos dejó siempre más libres. Históricamente en la filosofía siempre se decía, la técnica nos deja tiempo más libre para pensar, para lo que es para la creatividad, para lo que es Claro. propiamente humano. Hoy algunos dicen, está pasando al revés. Este tipo de inteligencia artificial, que es una calculadora gigante en lenguaje humano, lo que está haciendo es que los seres humanos terminan trabajando para ella y la creatividad, todo aquello que era típicamente nuestro empieza a delegarse. Entonces algunos plantean con cierta preocupación lo que se ha llamado sedentarismo cognitivo, es decir, siempre fuimos un poco vagos y no queríamos estudiar, copiábamos el resumen de otro. Pero yo uso con mis estudiantes inteligencia artificial generativa para obligarlos a que lo hagan delante mío en clase y vean cómo funciona y que se den cuenta que la verdad no está ahí, que no es el oráculo, que mete cualquiera a veces y ¿no? Claro. alucina, Mm. y que hay que saber preguntar. Entonces ahí hay un buen ejercicio, aprender a hacer buenas preguntas. Las mejores preguntas le sacan mejor el jugo a ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Buenas preguntas. Y mejorar la pregunta. Y ese diálogo de precisión. Pero por otra parte, tenés gente que cada vez más lo está usando para ahorrarse tareas de pensamiento, con lo cual te vas atrofiando en habilidades. Lo hacemos diariamente cuando yo uso el teléfono y pongo Waze o Google Maps para ir a algún lado. Yo que trabajé en reparto cuando era más joven, conozco muy bien la ciudad y tengo mis propios atajos. A veces lo uso para ver dónde hay tráfico o qué ruta me ofrece, y es un diálogo con la inteligencia artificial donde yo digo, bueno, está bien, la verdad que está bueno, no lo había pensado, bien. Ahora, ¿qué pasa con la persona que solo depende de esto? Se queda sin batería, sin datos, y se perdió y siente que está en Vietnam y está en Montevideo. ¿Por qué? Porque no sabe dónde queda el centro. Eso está pasando. Y ahí vos te preguntás. Y esta es la gran pregunta. Yo no tengo una mirada así como de, bueno, esta es la respuesta. Yo creo que el gran desafío que tiene la humanidad es un desafío filosófico y es, ¿qué cosas queremos delegarle a la tecnología y qué cosas no? Y eso es una decisión de la humanidad. O sea, y de cada uno en concreto. O sea, a mí me gusta delegarle tareas de tránsito, pero me gusta saber dónde estoy parado. Claro. Me gusta mirar el paisaje y me gusta ver dónde estoy. Cumpleaños. Me gusta acordarme del cumpleaños de mis amigos y llamarlos. Claro, si te aparecen en las aplicaciones, ya se perdió el mérito de que me acordé. Bueno, el uso de la memoria. La memoria no se gasta, al revés, cuanto más se usa, más se entrena, más memoria tenés. Si ya no queremos utilizar la memoria, nos queda poco uso. Entonces, yo creo que el desafío en el estudio, en la vida laboral, obvio que te facilita pila de cosas, te escribe un mail, pero el tema es que hay cosas que son insustituibles y hay cosas a las que podemos renunciar e ir hacia el planeta de los simios. Estoy convencido que nos puede pasar eso. Como también podemos ser inteligentes y decir, vamos a optimizar la humanidad para desarrollarnos más todavía y no delegarle cosas que nos hacen peores animales, o sea, nos deshumanizan, ¿no? Yo creo que ese es el desafío, por hablar a grosso modo. Sí. Va a ser imposible abordar todos los temas, pero vamos a tocar por lo menos dos más, ¿no? Además, muchas veces a ustedes también, como quieras, licenciados en filosofía, filósofos, personas que nos ayudan a pensar y a repensar la vida cotidiana de distintos ámbitos. El tema de la felicidad en los últimos años ha estallado a todo nivel, en los medios de comunicación también, ¿no? La cultura del bienestar y el ser feliz, y hay que vivir en estado de felicidad. La filosofía abordó este tema, la Siempre. felicidad, desde Siempre. toda la vida, ¿no? El gran tratado, bueno, Platón, sin duda, Aristóteles tiene un gran trabajo, su ética es un tratado sobre la La felicidad. felicidad. Y toda la filosofía ha tratado esto. Hay un libro del siglo XX de Julián Marías que te hace el recorrido de la felicidad en todos los filósofos. Que eso a veces a la gente que quiere leer como de un tirón. Claro. Y es interesante porque hay un capítulo donde dice la reducción de la felicidad a bienestar. Ese es el problema de nuestro tiempo. O sea, que no problematicemos que la felicidad esté reducida a una sola dimensión. De hecho, fíjate que Aristóteles dejaba en claro que la felicidad no podía depender de cosas externas, porque la felicidad tenía que depender de vos, ¿no? Entonces decía, ni el prestigio, ni la reputación, ni lo económico, ¿no? O sea, que no fueran las riquezas, ¿no? O sea, que no estaba ni el prestigio, ni el éxito, y obviamente el placer. O sea, esas cosas están buenas. Aristóteles no reniega de estas cosas. Buenísimo que tengas esto.
tu felicidad no puede depender de esto porque si no, entonces no puede ser realizable, porque depende de factores externos. Es muy interesante ese planteo, ¿no? Para hoy. También es verdad que la idea de felicidad, hoy hay un mandato social. Lipovetsky, un filósofo francés, dice, hoy estamos obligados a mostrarnos felices en las redes, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo va la vida, Gustavo? Genial, las vacaciones espectaculares, los gurises divinos, todo genial, espectacular. Y en realidad la gente tiene pánico de mostrar la realidad. Igual yo creo que hay una excepción a Lipovetsky, que es Uruguay. Porque creo que los uruguayos, como Capusotto lo ha mostrado muchas veces, creo que los uruguayos en general competimos por quién está peor, ¿no? Che, ¿qué tal? No, en el horno, ¿no? Y yo estoy más cansado que vos y casi que competimos por quién está peor. Pero igual esas cosas globales nos tocan, ¿no? Y hay una especie de imperativo, hay cada vez más cursos de ser feliz, pero el problema es que nadie cuestiona, hay números, Universidad de Columbia, países más felices, Sí. y resulta que tienen altos Bután, por ejemplo. y tienen altos índices de suicidio. Y este contraste. Claro, sí. Lo que pasa es que lo que miden es el acceso al consumo, la calidad de vida. Son mediciones que estaban muy válidas, pero estaría bueno decir, che, pero ese es un concepto de felicidad muy restrictivo. A mí me gusta Viktor Frankl, que fue un gran neurólogo, psiquiatra y filósofo que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, y siempre recomiendo su libro El hombre en busca de sentido porque es un clásico del pensamiento del siglo XX. Se volvió a leer mucho en la pandemia Sí. el libro. Y Viktor Frankl dice, parafraseando cosas de Nietzsche, pero dice, la felicidad, o sea, quien busca la felicidad nunca la encuentra, pero quien tiene una razón para vivir, tiene una vida feliz. Y eso a mí me encantó, siempre me encantó y lo uso mucho. Leemos el texto en el curso, es el único libro que se tiene que leer entero en el curso, los otros son fragmentos, porque el autor muestra esto, ¿no? O sea, la obsesión con la felicidad genera gente ansiosa y deprimida, porque necesito estar bien todo el tiempo y eso es imposible. Pero cuando vos tenés gente que siente que su vida vale la pena, aunque sufra, aunque se sacrifique un montón, te dicen, a mí yo no cambiaría por nada la vida que tengo y quién soy. Eso es una vida con sentido. Y el sentido te lo da un gran amor, que puede ser tu pareja, tus hijos, un gran amigo por el que vos te sacrificas. Puede ser también una vocación, que puede ser profesional, puede ser cualquiera que sea. Dice, y eso es fuente de sentido porque hace que la persona sea capaz de soportar a veces grandes sufrimientos por alcanzar, por vivir ese sentido que no es... Porque si la felicidad se reduce a momentos, además de que es imposible, vivís con una obsesión imponente con estar todo el tiempo bien. Y entonces lo interesante es que hay otro libro de Byung-Chul Han, que como él le pone nombres a la sociedad de hoy, tiene otro que es La Sociedad Paliativa, que fue ahí en la pospandemia, 2021. Y él dice que hoy la gente sufre más por menos cosas. Y que el umbral del sufrimiento ha bajado. La gente entra en crisis porque se le rompió el iPhone y es un drama existencial. Y entonces el problema, dice él, es que no hay relatos que den sentido. Los relatos dan sentido. Y la humanidad ha sido una gran experta en crear relatos que nos dan sentido. Y los relatos no son meras ficciones, son formas de ver el mundo y de entender la vida. Y cuando no hay relatos que a veces vienen de la filosofía, de la religión o de una tradición cultural, del folclore, de la música, del arte, pero cuando hay un relato que me da sentido a por qué vale la pena que yo, incluso sufriendo, luche por esto, se me llena la vida de sentido, de fuego, de esperanza, de pasión. Pero cuando, dice Byung-Chul Han, pero cuando ya no hay una razón, en esto coincide con Frankl, cuando no hay un sentido, cualquier sufrimiento es insoportable, porque la vida se vuelve absurda. Y entonces necesito taparla con el consumo. Estoy triste, me voy a comprar algo. Es decir, voy a comer algo. Es como que necesito tapar ese vacío con algo, pero porque la vida no se detiene a preguntarse por qué vivo y para qué vivo. Y esta pregunta no son las metas, porque si no vos llegás a la carrera o al trabajo que buscabas, o te casaste, o tuviste... Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque el ser humano es insaciable y en realidad, cuando vos alcanzás eso, ahora vas por otra cosa. Y en realidad estos autores lo que dicen es, lo importante no son las metas. Lo importante es el hilo de sentido que atraviesa tu vida. Es como cuando ves una obra de arte y decís, ¿entiendo el hilo conductor? ¿O en una novela? Bueno, el hilo que da sentido a tu vida, que está lleno de zonas oscuras también, que no es todo genial, es aquello que decís, esta historia no la cambiaría y la volvería a contar. Y yo creo que hoy lo que falta
es que la gente, y lo veo con los padres y educadores, yo lo digo siempre con nuestros chicos, con los más chiquitos, yo que tengo 3 hijos pequeñitos, ¿no? Que no están, son de inicial, ¿no? Son 5, 3 y una nena de 9 meses. Yo digo, ¿qué es lo difícil hoy para un padre? Y que estamos obsesionados con nuestros hijos sean felices. Y eso es imposible de lograr y eso le genera más sufrimiento a ellos. Hoy hay que ayudarlos a que vivan una vida con sentido. Porque si pueden tener herramientas para vivir una vida con sentido, van a poder atravesar las cosas que la vida te pone delante. Pero si solo hay que preocuparse porque siempre estén bien, además de patológico, les va a hacer mucho daño. Yo creo que la obsesión con la felicidad es un problema que enferma a la sociedad. Y en esto coincido con lo que dice Byung-Chul Han y Viktor Frankl en este sentido. El propio Nietzsche decía que el mayor sufrimiento es aquel que no tiene sentido. Por eso hoy hay una especie de, no, si vas a sufrir, mejor morirte. No, pero pará, eso es porque la vida está vacía. Porque vos tenés gente, por ejemplo, que vive situaciones dramáticas al final de la vida, pero están cargadas de sentido. Yo conocí una señora que contaba un testimonio que los últimos 2 años de cuidados paliativos de su esposo, dijo, fueron los 2 mejores años de matrimonio. Y vos decís, ¿y por qué? Bueno, porque estaban cargados de sentido. Entonces hoy lo que faltan son herramientas para vivir una vida con sentido. Y en eso, ¿dónde encontramos? Tenemos un gran tesoro cultural que lo tenemos en algún freezer. Y hay que ir por ellos, hay que volver a leer poesía, a los clásicos. En esto soy un gran defensor de volver a las humanidades, la gran literatura universal, que te confronta con los dramas, con el crimen, con lo peor de lo humano y con lo mejor, ¿no? Y ese contacto creo que es fundamental. Miguel, bueno, se te va a consultar mucho, supongo, este año, porque has escrito sobre eutanasia, escuchándote sobre esta pregunta que capaz que no me da todo el tiempo de extenderme y tener otra fuente, pero se te va a escuchar mucho en los medios, ya se te ha escuchado. Sí, he estado ¿no? 4 años metido en el tema. Hice mi tesis de maestría sobre eutanasia en España, donde es legal. Yo creo que acá tenemos un problema, yo siempre digo 2 cosas. Primero, hay una gran desinformación, incluso entre legisladores, porque no los leen, los proyectos. Voy a decir algo que me parece fundamental y es, esta desinformación hace que la gente crea que la eutanasia es algo que no es. Entonces, porque nosotros tenemos en Uruguay leyes donde la gente tiene derecho, desde el 2009, a decidir, yo no quiero que me alarguen la vida, no quiero que me conecten a una máquina, yo llegué hasta acá. Eso es legal y es ético. La eutanasia lo que propone es que alguien que pida morir, otro le provoque la muerte. Hoy es homicidio. Entonces no es cualquier cosa. Y en el fondo es una forma de cooperación con el suicidio. El problema es que lo que estas leyes crean es un problema porque en Uruguay tenemos leyes muy progresistas en materia de salud. Y lo que uno debe buscar cuando la gente no se quiere morir, la gente lo que quiere es no sufrir. Y cuando Uruguay tiene el mejor porcentaje de América Latina de cuidados paliativos, los cuidados paliativos no alargan la vida, te dan calidad de vida hasta el final, pero tienen que ser buenos. Porque hoy es posible vivir un final digno. Es posible. No para todo el mundo, pero es posible si Uruguay tiene la, voluntad política para eso. Entonces, para mí, la eutanasia es una salida fácil, es una salida rápida, barata, y además, para mí es de un regreso cultural. Para mí, retrocedemos culturalmente en lo que es el cuidado de los más vulnerables, porque en el fondo son vidas descartables, que no, pero es su decisión. Sí, claro, pero hipócritamente no nos preguntamos por qué querían morir. Y entonces ahí generas una discriminación entre personas a las que les vas a prevenir el suicidio y personas a las que les vas a decir que si cumplen con ciertas características, vamos para adelante. Yo creo que nadie puede juzgar a la gente que se quiere morir, a la gente que diría yo quiero eutanasia si me toca. A ese nadie lo puede juzgar. A lo que hay que juzgar es al Estado, que en lugar de mejorar sus políticas de prevención del suicidio y de cuidados de los que sufren en materia de salud, hace, vista gorda y dice, vamos por esta opción, cuando además en el proyecto de ley que se acaba de votar, el artículo 2 no es para pacientes terminales, no aparece la palabra terminalidad, es para enfermos crónicos, entre los cuales yo entraría, creo que casi todos, con hipertensión, diabetes, con que vean afectada su calidad de vida y que estén con un sufrimiento insoportable, pero además incluye condiciones de salud, o sea que puede ser una persona con discapacidad. Esto nadie lo está diciendo y cuando yo lo he planteado, no me contestan. No me contestan. Yo digo, pero acá entran personas con discapacidad. En el fondo, y acá lo digo duramente, yo creo que es una cosmovisión de decir, bueno, sí, está bien, que pasó en Gran Bretaña. La sociedad se vuelve natural decir que hay personas que la verdad que para vivir así, en esa situación, silla de ruedas,
Y bueno, sí, yo entiendo que te quieras morir y te voy a apoyar. En el fondo, podemos ser muy hipócritas con la discapacidad, con una ley de eutanasia. Porque decimos, a fin de cuentas es su decisión. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente quiere morir? En realidad lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, yo creo que más allá de las posturas filosóficas, que de Platón hasta Nietzsche, hay posturas diversas sobre si el suicidio es algo que dignifica a la persona o al revés, que atenta contra su dignidad. Ahí hay un debate filosófico interminable, en el cual yo tengo mi posición, es interminable el debate. El debate político para mí es de responsabilidad con los más vulnerables. Y ahí sí, yo creo que sí te diría, mirá, por lo pronto, para los que están a favor, que lo he hablado con algunos legisladores que están a favor, que leen un poco más, que me dicen, mirá, tenés razón, este proyecto no tiene psiquiatra, no tiene psicólogo. ¿Cómo prevenís que alguien que esté deprimido y anciano no entre acá? Incluye discapacidad. La comisión que evalúa la eutanasia, esto no lo han dicho, es post-mortem, Gustavo. O sea que el médico es juez y parte y después que si la hicieron mal, no lo revisaron antes como es en España. Entonces, yo aunque estoy en contra de este tipo de leyes porque entiendo que retroceden culturalmente y en humanidad, sí entiendo que si el Uruguay entiende que tiene que ir por ahí, por lo menos debería de tener una ley que cuidara un poquito más a la gente y no fuera una cosa tan aberrante como lo que han hecho. Esa es mi posición personal. Bien. La última breve. Sí. 3 hijos, el último es un bebé casi, Sí, una ¿no? beba, sí. Ahí va. ¿Los otros 2 qué edades tienen? 5 y 3. 3. Bueno, el de 5 ya empezó con algún porqué. Hace rato. Hace rato, ¿no? Yo te diría que desde los 3, 4, y a veces sí, mis debates filosóficos más difíciles son con él. Porque vienen las preguntas por el origen de todo y el mal. Bueno, la pregunta por mi mamá, me la hace mucho. ¿Por qué tu mamá se murió? ¿No? Y hay que tener cuidado con lo que decís, porque si decís porque estaba enferma, él va a pensar con esa edad que cualquiera que se enferme se va a morir. Entonces tenés que pensar el razonamiento lógico como sigue, ¿no? Y entonces es interesante porque los niños nos hacen preguntas que nos obligan a salir de un poquito de nuestros esquemas. Y yo soy muy fan de que la filosofía no tiene que empezar en el liceo, debería empezar con los niños, porque ellos tienen una habilidad para preguntar que a veces los adultos se la vamos enfriando cuando llegan a la adolescencia. Y lo veo en los estudiantes de la universidad, cuando les pone incómodos que les pongas tareas que salen del esquemita a repetir lo que vos decís, que tienen que pensar por sí mismos. Los incomodás, los cansás. Y hay un autor que puedo recomendar, Jordi Nomen, en español, que lee un libro, El niño filósofo, que habla de filosofía para niños, es para papás, para educadores. Y él dice, ¿cómo ayudamos a un niño a que de grande tenga pensamiento crítico? A que piense por sí mismo, a que sea libre para pensar. Dice, es que no todas las preguntas requieren que tengamos la respuesta nosotros, sino que le obliguemos, como hacía Sócrates, a que se repregunte. Y pone un ejemplo muy sencillo, dice, si está mirando una obra de arte como la Gioconda, la Mona Lisa, y le pregunta al papá, ¿por qué sonríe la señora? Un padre que no ayuda a pensar enseguida le da una respuesta de por qué está sonriendo. Un padre que ayuda a pensar le dice, ¿y a ti por qué te parece que sonríe? Y al niño le vuela la cabeza de creatividad. Entonces, hay preguntas que requieren respuestas del adulto. Por supuesto que las requieren. Lo peor que podemos hacer es evadir la pregunta porque la imaginación del niño puede ser peor que tu respuesta. En materia de sexualidad hay que ser claros y desde temprano. Pero hay temas que no son para que vos respondas, que son para que le repreguntes. ¿Y vos qué pensás? ¿No? Y es precioso las cosas que imaginan, ¿no? Un gusto, muchas gracias, Miguel. A vos, Gustavo. Muchas Un gracias. placer.